Hola, soy Nacho Osuna y te doy la bienvenida a Personas Inspiradoras, un proyecto que nació de algo muy simple: observar y escuchar. A lo largo de mi vida me crucé con personas que, sin quererlo, me dejaron marcado profundamente por su esencia. No son figuras públicas y no aparecen en los medios, pero su historia de vida me transformaron en alguien mejor. Este espacio es mi forma de agradecérselo y de darles voz para poder compartirlo contigo. José Antonio. Nacho, ¿qué haces? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Igualmente, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Aquí Muy bien. tocando un poquillo. ¿Qué estabas tocando? Las morillas de Jaén, de Federico García Lorca. Las morillas de Jaén. No he escuchado. ¿Qué me puedes decir de la...? Son canciones antiguas españolas, estas del siglo XVI y del siglo XV, y le puso armonización y se canta mucho. Habla de los aceituneros de Jaén. Los aceituneros de Jaén, bueno. Entonces, buen sitio, buena música para hablar en el sitio donde estamos, en Baena. Pues nada, vamos a tener una pequeña charla para profundizar sobre tu vida, sobre tu historia, sobre el maestro que eres de la vida, ¿no? Intentaré estar a la altura. Bueno, pues nada, cuando quieras comenzamos. Vamos. Bueno, bienvenido al 8º capítulo de Personas Inspiradoras. José Antonio Varo Mora, un referente para el pueblo de Baena y para seguramente muchos más pueblos. Persona Inspiradora es un formato creado para que aquellas personas que se hayan cruzado por mi vida o yo me haya cruzado por la suya y hayan generado un pálpito, es decir, el corazón a mí me haya latido y me ha dicho: esta persona, su vida merece ser escuchada y se merece una reflexión sobre todo el aprendizaje que se pueda sacar, pues surgió esa idea y aquí estamos. Y siempre hago la primera pregunta, porque creo que es la mejor manera de responderla, es que la hago uno mismo, que es: ¿quién es José Antonio Varo? Bueno, muchas gracias, Nacho. Bueno, José Antonio Varo es una persona que nació en Córdoba y se relacionó pronto, desde muy pequeño, con el mundo de la música, y fue su pasión, es su pasión, la música. Y bueno, pues he venido a la vida a aprender de todos los alumnos que he tenido, de todas las personas con las que he estado trabajando y sigo aprendiendo, y espero haber y ser lo que me han inculcado mis padres y todo lo que he aprendido de todas las personas que he tenido alrededor. Vamos a empezar incluso por el final, ¿no? Como que se suele hacer este tipo de preguntas al final. ¿Cómo te gustaría ser recordado el día de mañana? Pues con amor, con una persona que he tenido mis errores y mis fallos en la vida, como todo el mundo lo ha tenido, pero he querido mucho y quiero mucho a las personas de las cuales he aprendido y de las cuales sigo aprendiendo y sigo trabajando y estando con ellos. Ese primer aprendizaje entiendo que viene por tus padres, ¿no? ¿Cómo podríamos narrar esa infancia, vivencias paternas, aprendizaje? ¿Cómo eras tú con tus padres? Bueno, yo soy el mayor de 3 hermanos. Yo con mis padres, pues, era una persona... hubo distintas épocas de la vida, como hemos tenido todos. Empecé siendo una persona que intentaba seguir los valores y lo que mis padres me inculcaban, y entonces empecé ahí de pequeño. Era una persona distinta, luego después, como eso. Yo nací en Córdoba, en una finca de mi abuelo, en El Brillante,
Entonces crecí rodeado de naturaleza, de animales. Mi padre tenía allí una granja de todo. Al final terminó una granja de codornices y ayudaba en lo que podía, de pequeño, de más joven, y luego pues había un piano en mi casa y mis padres no querían que se tocase porque decían que se desafinaba. Eso era cuando a lo mejor todo lo contrario, se desafina cuando no se toca un instrumento, se deja ahí. Y yo a escondidas de ellos pues empecé a teclear con el piano y me encantaba la música. Era un pianola, y ahí estaba siempre, hasta que ellos me descubrieron un día que estaba tocando el piano. Entonces decidieron pues llevarme al conservatorio y empecé ya a estudiar. Claro, teníamos el hándicap de que vivíamos hasta los 22 años. Yo he vivido en la Sierra de Córdoba, entonces había que pero bueno, había medios de transporte, autobuses, y etcétera, etcétera. Y nada, y luego ahí empezó mi formación o mi vida. Porque más allá de esa inquietud por tocar el piano que había en tu casa, la parte, digamos, intelectual que pudieras ver en tus padres, o la parte artística, mejor dicho, que pudieras ver en tus padres, ¿también te ha ayudado en ese camino a la hora de decidirte? Claro, mi padre era una persona, aunque mi padre no tiene nada que ver con mi madre, porque mi madre empezó a aprender a leer cuando se casó con mi padre, pero mi padre era una persona muy culta y una persona con estudios en aquella época, y claro, mis padres pues me inculcaron la lectura, el amor por la música, aunque ellos no eran músicos, pero sí hacían todo lo posible por lo que había en aquella época, porque yo nací en el año 56 y entonces pues en aquella época lo que había era lo que podíamos tener un tocadiscos y poder escuchar música de la época, de los Beatles, de música de baladas, boleros, los Panchos, y también algunos de zarzuela. Ya empecé yo a meterme un poquito, empecé con una tía mía, hermana de mi padre, a asistir a algunos conciertos al Gran Teatro de Córdoba y a irme aficionando un poco a la música mal llamada clásica, a la música en general, pero mis padres sí me inculcaron ese tipo de afición, o ese tipo de amor por el arte. ¿En qué momento te das cuenta de que tu camino en la música ya es con ese piano que toca, o es más adelante de decir yo quiero tener recorrido en el mundo de la música? A mí siempre me gustó mucho cantar, y me gustó mucho oír y ver espectáculos en los cuales se hacía teatro lírico, se hacía música vocal. Y entonces, yo una vez estando en el conservatorio, pues comencé a estudiar canto. Yo vivía en la finca esta, tenía un nombre muy bonito, se llamaba Quitapesares. Y entonces yo recuerdo de empezar a estudiar canto y allí no tenía ningún problema, porque allí, como vivía en el campo, allí me ponía a cantar, no molestaba a los vecinos ni mucho menos, ¿no? Y entonces empecé a estudiar canto y entré a cantar en los coros del Centro Filarmónico Eduardo Lucena en Córdoba. Y la primera vez que me subí a un escenario fue para cantar en un escenario en plan serio, no lo típico de los colegios. Yo estudié en Salesiano, en Córdoba, y lo típico que hubiese alguna fiestecilla, no tanto como hay ahora, porque ahora ya todos los colegios tienen que hacer, y todos los años. Desde el primer año ya. Desde el primer año. Pero la primera vez que me subí a un escenario fue para cantar la ópera Tosca, con Pedro la Virgen, Mila la Cambra y Pedro Farrell. Eso me olvidará nunca, los tres personajes principales de cuando no había prácticamente... tenía entonces yo 17 años, ¿no? Y entonces entré a formar parte del...
Y la profesión pues fue un poco por una casualidad. Yo estudiaba canto en el conservatorio y estudiaba piano, y a mí un amigo, Federico Soriano, de Bujalance, me dijo: oye, ¿quieres montar un coro en Baena? Tú, aunque yo ya venía con un rodaje de haber hecho algunos grupos de música, hacemos música andina, música celta, música balada, cantábamos boleros. Tenemos un grupo de 8 o 10 amigos, y algunas chicas también, chicos y chicas, y hacíamos música en Córdoba. Y bueno, entonces me animaron a... Pues yo dije: uy, yo no estoy preparado para... Sí, yo creo que sí, yo creo que tú eres... Hablé con mis profesores, Carlos Acar y Ramón Medina, y me animaron a que viniese a Baena a dirigir el coro, y ahí empezó todo. Vine a aprender, evidentemente. ¿En qué año llegaba a Baena? En el año 85. El año 85. Porque yo tengo entendido que estuviste casi a punto de empezar la carrera de Derecho, ¿puede ser? ¿O tuviste tenía intención, porque mi padre decía lo típico que pasaba antes, antiguamente: niños, con la música nada más no, que la música te va a morir de hambre, que la música va a pasar mucha hambre, que la música nada más no va, estudia otra cosa. Entonces, pero yo en aquel momento estaba muy metido en el mundo ya de los coros del Centro Filarmónico, en el mundo y entonces el mundo del deporte también, y entonces no me matriculé en Derecho, pero sí me matriculé en lo que se llamaba graduado social, trabajo social, que se llama, que eso sí lo hice, pero algo que no he puesto en práctica nunca en mi vida, porque ya me pilló enfrascado en el mundo de la música, y claro, en la vida tampoco se puede todo. Claro, dices que estudiaste graduado social, aunque tu vida ha ido ligada a la música, también al deporte. Si quieres, ahora hablamos un poco de esa faceta tuya como tenista. Pero, ¿hasta qué punto dirías que la parte social va unida a ti como persona, dentro de lo que es tu recorrido como persona y como profesional? Evidentemente muy unida a mí, en el sentido de que yo siempre fui una persona, y he sido una persona que profesionalmente he tenido la necesidad de estar rodeado de personas, rodeado de gente que ame lo que yo amo también, y ha habido siempre una relación importante. Porque en la parte social, cuando llegas aquí a Baena, la música tiene un valor muy importante, digamos, en cuanto a la formación del coro, pero tú llega un momento en que entras a formar parte a nivel laboral de lo que es el Centro Social de San Pedro, o sea, perteneces, digamos... Corrígeme si me equivoco. Sí, bueno, lo que pasa es que hubo varias etapas ahí. Ahí hubo una etapa primera en la cual pues yo llego a Baena, montamos la coral. La coral es un revulsivo cultural importantísimo, en el sentido de que todo el mundo estaba como loco, en el sentido de que prácticamente en Baena no había nadie o casi nadie que estudiara música, y que hiciera, bueno, nadie, con alguna excepción que confirma la regla, pero y entonces me involucro en la vida cultural de Baena a tope, en el sentido de que empieza la coral, empiezo a conocer a personas, aunque empezó la coral en el colegio Espíritu Santo, pero luego fuimos a Valverde y Perales. Entonces, bueno, la relación con la SAFA fue impresionante también, porque era el teatro de Baena, y entonces empiezo a conocer, el abanico se me va abriendo, conociendo personas que evidentemente cuando una persona conoce, según vas tratando, vas tomándole cariño, y ahí fue una primera parte que me piden empezar a dar clases de música, que ya las clases de música fue en Valverde y Perales. Entonces
ya llevaba. Entonces comenzamos a dar clases de música y a llevar a los alumnos que se examinasen por libre los conservatorios de Córdoba, de Priego, de Córdoba, incluso de Jaén. Y entonces, a partir de ahí, pues desde el ayuntamiento me piden que Baena llevaba casi 30 y tantos años sin banda de música, sin banda municipal de música, de la reorganización otra vez de la banda municipal de música. Entonces comienzo con y sale a la luz la banda municipal de música en la Semana Santa, creo que del año 87, 88 fue, no recuerdo bien. Y a partir de ahí también se crea en Córdoba, yo como ya estaba contando los coros del Centro Filarmónico, se crea en Córdoba el coro de ópera de Gran Teatro. Uh-huh. Entonces me pide mi profesor de canto, don Carlos Acar, que formé parte del coro, y entonces estando incluso ya en Baena, yo iba y venía, vivía en Córdoba, pero pues entro a formar parte de del coro de ópera de Córdoba. Y entonces ocurre lo siguiente: cuando la banda ya está formada y está trabajando, la banda, yo me tengo que marcho con el coro de ópera a la inauguración del Teatro de la Maestranza de Sevilla, a la programación de ópera del Teatro de la Maestranza de Sevilla, en la cual estuve muy implicado, tan implicado que la ópera Tosca fue el coro de ópera de Córdoba, el Gran Teatro, y la coral de Baena también, uh-huh, como refuerzo, la que fuimos a cantar con Plácido Domingo, María Ewing y Justino Díaz. Fuimos a cantar la ópera Tosca, Rigoletto, La Favorita, Carmen, etc. Entonces, en ese periodo dejé porque me iba a dedicar a ello, y dejé lo que era la dirección de la banda municipal de música. Yo seguía con la coral de Baena. También me llamaron del coro, la coral Alonso Cano y Priego de Córdoba. Ahí empezó un poco mi vida dedicada a la dirección de coro y a cantar en coro. Uh-huh. Pero después de varios directores que tuvo la banda municipal de música, pues el alcalde me llamó diciendo que no había cuajado la historia y que me pedía que volviese a Había habido un lapso anterior que también durante mi época que estaba yo en la Expo, que vine para salir con la banda durante la Semana Santa, pues se habían quedado sin director. Uh-huh. Entonces, por sacar, pero fue una venida e ida. Uh-huh. O sea, vine, hice esa actuación en Semana Santa y algún concierto, y me volví. Entonces, y ya fue a la tercera, ya que me llamó el alcalde y me dijo que. Y entonces, cuando yo vine a vivir a Baena, definitivamente, ya me había casado, vine a vivir a Baena, pues entonces me destinaron, digamos, por alguna forma, aparte de dirigir la banda, un trabajo de clases estuve en asuntos sociales. Uh-huh, y estuve en el Centro Social de San Pedro. Uh-huh. Aquello me enriqueció mucho. Me dio muchos cabladeros de cabeza también, por qué no decirlo, mucho noches sin dormir, porque me hacía la problemática de allí, pues yo me hacía partícipe de ella, y los problemas que tenían los chavales y los jóvenes, y los problemas que tenían personas que venían todos los días a contarme su problemática y su historia. Eso me enseñó, me hizo recapacitar mucho sobre la injusticia uh-huh, por qué unos nacemos con unos privilegios y otros no. ¿De qué manera te conectó esas vivencias o ese día a día en San Pedro con la banda de música? Es decir, hubo muchas personas que acudían al centro social que luego tocaban la trompeta. Claro, evidentemente aquello fue
un revulsivo para el barrio, en el sentido de que yo hacía allí una serie de talleres, por supuesto el taller que fundamental era el taller de música. Entonces de allí conocí a muchos niños, porque eran niños entonces, que luego pues han hecho su vida a nivel incluso profesional de la música, están viviendo de la música, pues gracias a aquel encuentro, aquellas vivencias, bueno, allí hice cursos de todo, desde marquetería hasta de cocina. Recuerdo que yo no soy muy buen cocinero, pero tenía a mi mujer que decía, me voy a hacer un gazpacho de ajo blanco, voy a enseñaros a cómo se hace el gazpacho de ajo blanco. Sí, pero luego no tenían dinero para comprar las almendras ni comprar. Bueno, pues con habas lo hacíamos, o pechuga al laurel, no sé, hacíamos talleres de todo, de marquetería. Me acuerdo que hicimos una torre Eiffel preciosa y luego los nenes iban encantados porque hicimos unos marcos y cada uno se llevó un marco a su casa para poner la foto de su papá, de su mamá, como decían. Pues mi papá, he puesto la foto de todos mis hermanos y lo barnizábamos. Era un taller un poquito, montamos un Belén en plan grande, un Belén también en Navidad, y hicimos muchas actividades, muchos viajes. Fuimos a Córdoba, a lo típico, a Medina Zahara, cosas que mucha gente cordobeses no han visitado, pero la Torre de la Calahorra, la mezquita, bueno, viajé a Granada, luego hicimos un poquito de todo. Al principio de la charla decías que habías venido a la vida a aprender, ¿no? Digamos que un poco el estar continuamente con esa mente de aprendiz, que es algo súper valioso, pero ¿qué has aprendido de estos chicos, de estas chicas que estaban en el centro social o incluso en la banda de música? ¿Qué enseñanza, digamos, te llevas de las personas que han pasado por tu vida, que han estado en una situación a lo mejor más de riesgo de exclusión social o de mayor vulnerabilidad? Bueno, pues lo primero que aprendí es a valorar un poquito que los que hemos tenido la suerte de nacer en una familia estructurada y una familia y con plato de comida y sin problemas los problemas que ya sabemos todos que existen hoy día en la sociedad, pues hay días que no nos aguantamos nosotros mismos, pues esos chicos pues era normal que tuviesen esa problemática, esa inquietud, también venía anteriormente yo también había trabajado en Córdoba en el Colegio Lucano con algunos alumnos del centro de menores y cosas, tribunal titular de menores que se llamaba entonces, y traía un poquito un rodaje ya, ¿no? Un rodaje, sí. Antes me has comentado, bueno, que has mencionado a tu mujer. Claro, en tu vida como músico ligado al arte, ¿qué importancia ha tenido tu mujer? Bueno, mi mujer en todo, mi mujer es una persona, aparte de una muy trabajadora, es una persona excepcional, una persona increíble, con una cultura muy extensa, una persona que escribe muy bien, y luego una persona que se vuelca y se da mucho a los demás. Entonces, ella ha sido, digamos, un poco timón o pilar que ha sustentado un poquito todos estos años a nivel formación. Es una persona increíble, una persona que no se le cae la sonrisa de la cara. Los que la conocéis, yo creo que la conocen ya prácticamente todo Baena, saben la valía que tiene Kiki, Antonia, que aunque todo el mundo la conoce por Kiki, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista como trabajadora, desde el punto de vista creadora de inquietudes. Ella ha colaborado con mucho, escribe muy bien. Es una lástima, yo creo que es una persona desaprovechada, en el sentido que yo pienso que ella tenía que, yo siempre he dicho que ella tenía que escribir un libro, por lo menos uno.
¿hasta qué punto, tal y como describe a tu mujer desde casi la emoción en los ojos que expresa, hasta qué punto consideras que es importante que ese nivel cultural, intelectual que ella tiene haya facilitado que tu camino haya sido más ligero, en el sentido de que habrá veces que tu dedicación haya sido muy exclusiva a tu trabajo, muy pasional, tal y como lo has descrito? Entonces, bueno, encontrar una persona que te acompañe en el camino y que, independientemente de los debates internos que pueda haber sobre el tiempo, dedicación a la casa, a los hijos, pero el decir, bueno, vamos a debatir, pero yo sé que es lo que a ti te apasiona y tú sabes lo que es lo que le apasiona a ella, y llegar a ese equilibrio, ¿hasta qué punto consideras que es importante? Bueno, ella siempre ha sido importantísimo. Ella siempre, como todo en la vida, como todo lo hacemos con todo, ella me ha tirado muchísimas veces de la oreja diciendo, esto, José, esto debería de hacerlo de esta forma, de esta otra, y me ha ayudado muchísimo, siempre en todo, profesionalmente, bueno, humanamente también, y desde el punto de vista de convivencia, porque creo que además es una persona muy justa. Ella es una persona que siempre ha buscado un poquito la perfección o el punto correcto de llegar a ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio. Siempre ha sido muy importante. ¿Y lo ves? No te he preguntado casi lo más importante dentro de todo lo que me has dicho, que es cómo la conociste, porque todo esto que estamos hablando, si no lo hubieras conocido. Bueno, ella es asturiana, pero vino aquí a Baena a prepararse las oposiciones de magisterio. Y yo estaba en la casa de la Tercia, estaba tocando el piano y ella estaba estudiando, estaba en la biblioteca. Fijaros las cosas de la vida, lo pasado antiguamente. Estaba la sala de ensayo encima de la biblioteca, o sea que los que estaban estudiando les daríamos... Ya tenían la música clásica de fondo, la música. Les daríamos la tabarra un montón, eso te das cuenta después, pero por aquella época había que aguantarse con lo que había. Y estaba yo tocando el piano, estábamos cantando, y llegó y se asomó, y yo le vi la cabecilla, digo, entra, y a partir de ahí, bueno, fuimos amigos, nos escribíamos algunas cartas, y el año siguiente creo que el año siguiente fue exactamente, fui a ver a un amigo que cantaba ópera en San Sebastián, y de San Sebastián me fui a Asturias por conocer Asturias, y de ahí pues apareció y nos casamos en Baena, en San Bartolomé, porque era donde se habían casado sus padres. Bueno. Ahí está el comienzo de la historia de amor que luego te ha ido acompañando durante toda tu vida. Hemos hablado de la parte, digamos, profesional, en donde estás con la coral, con la banda de música. Luego la parte, digamos, en donde también estabas en Córdoba. El deporte, ¿qué importancia o qué relevancia ha tenido para ti el mundo del tenis, que es el que, bueno, por el que más te ha ido yo ligado? Siempre he sido deportista en el sentido de que, a nivel de gimnasio, a nivel de jugaba fútbol como todos hemos jugado de pequeño, porque además en Salesianos lo que había era que jugar a fútbol, pero luego fui a los campeonatos de Andalucía de juegos escolares durante una serie de años, y ahí iba ya como jugador de tenis. Yo entré, mis padres aunque vivíamos en la finca esta que he dicho antes, Quitapesares, pero luego, como a mí me gustaba mucho el tenis, pues me apuntaron a un club de tenis, el Club Allan, en Córdoba, y ahí pues empecé a recibir clases de tenis, que luego yo he dado muchas clases de tenis, tanto en Baena como en Córdoba, en Doña Mencía, en Cabra, bueno, en muchos sitios, pero más que todo en Baena, porque evidentemente es donde más he vivido, ¿no? Y bueno, el mundo del deporte, pues para mí ha sido importante.
todavía sigo jugando a tenis, aunque sea con mi hijo, y a pelotear un poquito, aunque ya voy a cumplir pronto 70 años, pero todavía voy a Caparete 69 y luego todavía me gusta mucho, y también le he inculcado a mis alumnos siempre que hiciéramos deporte. Me recuerdo perfectamente que cuando estaba en San Pedro, mi lucha constante con el ayuntamiento, bueno, por llamarlo de alguna forma, mi lucha era subir al ayuntamiento para que nos dejaran el pabellón cubierto para venir a jugar a futbito o no íbamos a las instalaciones deportivas también le daba clases de tenis, algunos, incluso bueno, le regalaba algunas raquetas y algún libro. Yo siempre a mis alumnos, no a todos, pero los que tienen más interés, siempre casi a muchos de ellos les he regalado un libro. Ellos lo recordarán si me están escuchando. Claro, estamos hablando de lectura, estamos hablando de música, estamos hablando de deporte y estamos hablando de transmitir valores a través de esas tres raíces o de esas tres patas importantes que tiene o que nos puede ofrecer la vida. ¿Cómo han detectado que esos valores han llegado a personas y han podido cambiar en vida? Así como, es decir, ¿cómo has detectado de que personas que a lo mejor podían tener algún tipo de dificultad, a través de esos valores que han ido adquiriendo, han cogido mejores caminos o han tomado mejores decisiones en su vida? Es que han sido muchos alumnos, han sido en estos casi 40 años bueno, ya llevo más de 40 años en Baena, pero estos 40 años han sido muchísimos alumnos los que han pasado por mis manos. Yo siempre he pensado que los niños tienen que aprender música por muchos motivos. Primero, porque la música es un lenguaje universal, porque ayuda a las matemáticas, ayuda a la comprensión social, ayuda con los idiomas, un niño que estudia música es mejor en matemáticas, y es mejor en lengua, y es mejor pero sobre todo, creo que la música nos hace mejores personas. La música si hubiese más música en el mundo funcionaría mucho mejor. De hecho, al final la música es un transmisor de emociones, digamos, de los más potentes que hay, y se pudo ver en épocas en las que la sociedad, incluso el mundo, podríamos decirlo, pasó mal, como fue, por ejemplo, en el COVID. En el COVID, la pandemia, yo siempre he pensado y he dicho que durante la pandemia nos ha salvado, entre comillas, los médicos, los médicos incluyendo todo, y los músicos desde los balcones alegraban, digamos, la vida. Había comunicación a través de la música y luego la música ayuda a ser mejores personas. Por lo menos yo lo he pensado siempre así. La música siempre ayuda a ser mejor, a ser más justo, a ser más... En un mundo en que, sobre todo hoy día, que el mundo está tan individualizado, con mi móvil, que nos creemos que estamos conectados con el mundo, pero en ciertas facetas, en ciertas cosas, estamos totalmente desconectados. La música, sobre todo cuando se hace la música en grupo, siempre es necesaria. La música tiene un gran potencial de socialización, de reunión, todo ese individualismo. Con la música se puede quedar música, hacer teatro, todo relacionado con el arte, ¿no? Relacionado con el arte. A diferencia de que en casi todas las facetas del arte
tú pintas un cuadro y el cuadro queda ahí. Tú haces una charla como la que estamos haciendo ahora y queda pasmada por las cámaras. Tú haces una estatua y queda para la posteridad. Tú haces música y se va. En el momento se queda en el aire. Está haciendo una obra de arte que se queda en el aire, pero efímera, se va. Si vuelve a repetir esa misma obra, la vuelve a repetir dentro de una semana, seguramente será otra obra distinta, aunque sea la misma, aunque sean las 4 estaciones de Vivaldi, pero la repetí porque van a ser músicos distintos, van a ser personas distintas con un corazón latiendo distinto. Y lo bueno que tiene hacer música en grupo es que ese poder de socialización, de que está cantando un tenor y una contralto y un bajo y una soprano y están durante el tiempo que dure el ensayo, no hay cable, no hay teléfono, pero sin embargo están totalmente conexionados, totalmente interrelacionados, están creando arte y están creando y están intentando que sea un mismo corazón que está latiendo, uno solo. Bueno, me has hablado de todo tu recorrido, digamos, musical, tan extenso que todavía continúa en tu jubilación activa, podemos decir, porque sigues trabajando prácticamente igual que que antes de jubilarte. Sí. Pero sí que, bueno, creo que es importante también comentar situaciones que te hayas encontrado en el camino que te hayan incluso haber llegado a pensar en abandonar o en dejarlo o en no puedo más. ¿Ha pasado en alguna vez? Hombre, siempre te pasa por la cabeza la posibilidad de decir voy a dejar esto, pero una cosa que te pasa por la cabeza y otra cosa es que luego se lleve a... He tenido que luchar mucho, aunque yo entiendo que desde el punto de vista político cada concejal o cada alcaldía ha hecho lo que ha podido, lo que ha tenido en sus manos, pero yo he trabajado con mucha deficiencia económica para hacer las cosas que tiene que hacer. Eso es la historia que a mí yo me siento. Y evidentemente cuando tiene un colectivo de chicos que confían en ti, porque yo era el nexo de unión entre el ayuntamiento y la escuela de música, la banda de música, pues muchas veces te dan ganas de tirar la toalla. Nunca, es que hay que puntualizar, en ese sentido, pero nunca he tenido esa sensación con respecto a la Coral de Baena. Nunca, hombre, alguna vez sí, por cansancio, pero no por falta de amor, falta de apoyo. Yo he sido una persona que estoy muy agradecido al pueblo de Baena porque me he sentido muy apoyado por el pueblo de Baena. Tendré mis detractores, porque si no los tuviese no sería humano. Los haters, ahora mismo se llaman los haters. No sería humano, pero siempre me he sentido muy querido por el pueblo de Baena y me han apoyado siempre en los proyectos, porque yo he presentado proyectos aquí en Baena, ahora mismo estamos en uno de ellos con la Coral, pero he presentado proyectos para decir tú estás loco, esto es imposible de poderlo hacer, pero qué locura más bonita que vamos todos ahí contigo, ¿no? Y en esos momentos de dificultad, me has dicho que con la Coral, un poco más quizás por cansancio, pero bueno, te sobrepone. Con la banda de música hay esa dificultad económica, entendiendo que cada cual hizo lo que pudo. ¿Qué es lo que te hizo mantenerte a pesar de esas vicisitudes? El amor a los niños, el amor a las personas y el cariño del pueblo. Evidentemente nadie es imprescindible, o sea, si yo me hubiese dejado, hubiese aparecido otra persona, pero en esos momentos era complicado porque estaban
todos como una piña conmigo, ¿no? Se había creado ahí un vínculo muy potente que, sí. Bueno, entendías que había que renunciar a ciertas cosas que en ese momento vendrían bien por mantener, bueno, como diríamos coloquialmente, la familia unida. Evidentemente, todo eso lo ha sufrido mi familia, ¿eh? O sea, esa dedicación de tantísimas horas a todo eso, pues lo ha sufrido, se lo he robado a ellos, ¿no? Aunque siempre he procurado mantener mi tiempo, el tiempo que ellos necesitaban sobre todo para su formación en los conservatorios, para mi hijo me refiero. Bueno, vamos a hablar de tus hijos, porque tus hijos son profesionales de la música ya casi todos, casi los tres, ¿no? Bueno, mi hija sí, mi hija está hoy precisamente, creo que hoy o mañana tiene concierto en Nueva York, pero ella sí, pero los otros tienen 20 años, que yo lo tuve con 50 años y están en proceso ahora mismo. Los tres han estudiado música, los mellizos han estudiado, uno flauta travesera, Gregorio ha estudiado flauta travesera, pasa que solamente hizo hasta profesional, y Josete estudia violonchelo y percusión, las dos en el conservatorio está en Granada. Los dos están en Granada estudiando, pero Gregorio estudia lenguas modernas. ¿Y cómo ha sido esa etapa de acompañamiento? No solo de que te vean como un referente, sino de que luego tengas que acompañarlo a esa etapa suya musical, en donde los tres deciden coger ese camino. No es casualidad, entiendo. Sí, bueno, pues nada, era un sacrificio muy grande, porque algunos días estudiar música y sobre todo ya cuando se pasa a grado profesional, a grado medio, al no haber en Baena, tienes que ir a la Lucena. Terminaban del instituto a las 3 menos cuarto, a lo mejor tenían clase a las 4, no les daba tiempo. En Lucena había mínimo media hora larga entre Capalca, 3/4 de hora, tenían que comer a la carrera, salir corriendo para Lucena, toda la tarde en Lucena, esperarlo. Bueno, algunos días lo llevaba a Lucena y me venía a dar clases y me volvía por ello a las 9 y pico. Es muy duro, ha sido muy duro, pero bueno, ahí está. Entiendo que esa parte de ir con el coche, volver y todo esto, también te ha permitido conectar y compartir un tiempo que a lo mejor, bueno, en otras circunstancias pues no se hubiera dado, pero ese tiempo sí que lo tuviste, ¿no? Sí, pero yo antes de tener los hijos también hacía eso con los alumnos de la banda. Yo los llevaba a Priego, lo llevaba a Jaén, a los conservatorios para que estudiaran ellos, y luego pues hablo con mi hijo como no lo iba a hacer, pero con mi hijo tenía que. Entonces fue en el coche, tenemos muchas vivencias porque charlábamos mucho, también íbamos acompañados, porque siempre me llevaba a algunas personas de Baena, pero ha sido una experiencia bonita y gratificadora. Bueno, vamos a ver cómo continuamos esa etapa con los hijos. Hemos hablado de tu mujer, hemos tocado ya varios puntos. Ahora mismo, en este momento de tu vida y con varios reconocimientos a la espalda, hijo adoptivo de Baena, primer premio a los boleros humanos a Camati. Esto, ¿por qué consideras que te corresponde? Porque te corresponde con creces. Es algo que siempre piensa uno que no se merece, pero bueno, te llena de orgullo pues saber que de la asociación Acamati pues me dieron el premio a los valores humanos. Luego he tenido alguna otra, porque he trabajado también con otros
como has dicho tú bien antes, en otras localidades cercanas. He dirigido 10 años la coral de Alonso Cano de Priego de Córdoba, el Centro Filarmónico de Gabrense. También ha servido de unión porque musicalmente hablando, pues aquí en esta sala hay fotos por ahí que estamos pues cantando casi 100 personas de coro, y es porque hemos unido 2 coros cercanos. Entonces eso lleva una serie de valores y una serie de vivencias. Castro del Río, por supuesto, también, Cartella. Ha habido unos años ahí de galeras, digamos, de mucho sacrificio, pero siempre piensa uno que esos reconocimientos, pues bueno, se agradece mucho y llena de orgullo que te lo den, pero siempre piensa uno que no se lo merece, que hay otras personas que... ¿Cuál dirías tú que es el mayor reconocimiento que puedas tener en tu día a día, que no sea una placa o que no sea una calle o que no... Bueno, una frase muy dicha de siempre, que la gente te quiera y te recuerde con cariño, simplemente. Y eso pasa, ¿no? En el día a día. Bueno, pasa mucho. Esperemos. Oye, yo cada vez que te veo te doy un abrazo o 2 besos. Yo también, pero bueno, es normal. Recuerdo cuando llegasteis vosotros a Baena, que veníais de allí de Valle de los Pedroches, ¿no? Esto es una, sí. Y veníais, erais muy pequeñitos, y desde entonces ha habido muchas vivencias también. Tu padre fue muy amigo mío. ¿Tú recuerdas que cuando yo llegué, lo primero que te dije, bueno, y tú me preguntaste, ¿tú qué instrumento tocas? Yo digo, la tuba. Y yo medía, pues no llegaría ni al 1,5 metros. Ni al 1,5 metros, estaba nuestro y la tuba era más grande que yo. Estaba nuestro amigo Francisco Gutiérrez, que tocaba la tuba, pobre, para descansar, y estaba allí y dijiste, pero yo sentado, yo la toco sentado. Eso me acuerdo perfectamente, ahora sí me acuerdo perfectamente. Yo en Fuenteovejuna me ponía la tuba en una silla, y yo pues me acercaba y soplaba. En fin, bueno. Está claro que bueno, el pueblo de Baena te ha reconocido toda tu labor durante todos estos años, toda tu entrega. Fíjate que antes, cuando te he preguntado sobre qué es lo que te hizo mantenerte, qué es lo que te hizo no renunciar, la palabra que te ha salido es amor. O sea, es que mayor descripción que esa yo creo que es difícil. Y es un poco lo que a pesar de las dificultades, a pesar de las vicisitudes que pueda haber en el camino, el impulso que tú tienes por la pasión, por tu trabajo, y además el amor que das y por supuesto el que recibes, es lo que al final, bueno, te hace estar presente durante, bueno, todo el recorrido que llevas. ¿Qué anécdotas te llevas de esas personas en las que, bueno, pues te han transmitido tanto amor o has podido compartir vivencias muy potentes a lo largo de tu vida profesional? ¿Qué anécdotas me contarías? ¿Anécdotas? Sí, alguna anécdota. Anécdotas, es que tengo muchas. Es que anécdotas son, y sobre todo los viajes que hemos hecho, porque los ensayos, evidentemente, el que habla soy yo, no hay la interrelación. Hombre, alguno puede decir alguna cosa, alguna anécdotas, muchísimas, desde personas que han pasado por la coral o que han pasado por la banda, o he tenido de alumnos, pues recuerdo una vez que se me escapó la batuta, y que la batuta lleva una pelotilla de madera, y fue a darle aquí en la frente a Domingo Tirito. Sí. Le estoy aquí y dice, hombre, maestro, yo no he hecho nada. No he hecho nada. Y bueno, pues anécdota, bueno, con tu hermano también, con las personas de la coral. Mi hermano era un prenda bueno. Tu hermano era un prenda bueno, tu hermano era un prenda bueno. Lo sigue siendo. Tu hermano escribía arte, escribía y me acuerdo que llevaba en la carpeta de la banda, ponía arte, y entonces por ahí descubrió
él descubrió la policía local quién era el que ponía el tema de los grafitis, y era porque lo tenía en la carpeta. Hay una anécdota con respecto a eso, la puedo contar, porque bueno, primero la denuncia no llegó a trámite y luego si hubiera llegado ya habría prescrito. Sí. Cuando inauguraron ¿te acuerdas de los Califas, de la discoteca esta? Mi hermano el primer día, antes de la inauguración, no se le ocurre otra cosa que ir a hacer un graffiti allí. Sí. Como se conoció la firma o no sé qué, alguien, llegaron a la consulta de mi padre, al día siguiente, el responsable en ese momento de los Califas, y le dije, mira, antes que ponga la denuncia le quiero decir que esto es lo que ha hecho su hijo. Sí. Y mi hermano pues tuvo una conducta de reparación, que fue ir a pintar de nuevo la fachada de blanco para reparar el daño que había hecho. Eso es lo que os he comentado, sí. Así que bueno, ahora resulta gracioso, en ese momento, imagínate llamando a mi casa o cuando mi padre contó la anécdota en mi casa, la cara que tenía tu hermano, mi familia y yo. Contaba mucho. Yo siempre me decía, que era del Betis de Barcelona, y digo, ¿cómo? ¿Y cómo se come eso de ser del Betis de Barcelona? Y dice, no, es que en mi casa ahora es del Betis y no come. Digo, totalmente. Bueno, y pues nada. Sí que me gustaría un poco saber, porque claro, al final lo que nos hace mantenernos activos con ese ímpetu cada día, levantarnos, es tener un propósito, ¿no? Y bueno, a pesar de que ya cumpliste tu edad de jubilación, continúas con la música en el día a día, en la escuela de música, continúas con la coral. ¿Cómo es tu día a día tras llegarte a la Seguridad Social y decir que yo ya me jubilo, pero que voy a seguir? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, yo sigo de una forma totalmente, esto es altruista, en el sentido de que no sigo con la Coral de Baena. Estamos ahora mismo inmersos en nuestro cuarto o quinto montaje ya de espectáculo lírico, con decorado, vestuario, con ballet, con orquesta en el foso, que va a hacer una adaptación de la zarzuela Agua, Socorrillo y Aguardiente, se titula Entre Enredo y Aguardiente, que la vamos a presentar ahora en el mes de octubre y noviembre. Entonces sigo trabajando, sigo evidentemente no como antes, en el sentido de que me gusta, aunque sea aparecer por algún ensayo de la banda, por los chicos, por verlos, por saludarlos y por estar un poquito con ellos, que se sientan que estoy ahí todavía, por lo menos que estoy ahí para lo que me necesiten. Todavía hay alguno que me llama y me pregunta, oye, tengo aquí un ejercicio de armonía que tengo que hacer esto como... Bueno, pero eso es de agradecer y me enorgullece y me llena de vida. ¿Qué se siente cuando ves por las calles de Baena una banda que lleva tu nombre? Un orgullo muy grande. También es una forma, antes hablábamos de los agradecimientos, la historia, es una forma, me hacen hijo adoptivo de Baena, pero no sé, luego ver eso por la calle casi te llena de oxígeno y te da, pero es un orgullo muy grande. Es que además a mí hay una palabra de la banda de música que lleva tu nombre que me llama especialmente la atención, porque podría haberse llamado Banda de Música José Antonio Varo Mora, por ejemplo. Sin embargo, se llama Maestro Varo. Claro, la palabra maestro tiene un significado especial, pues porque prefiero que lo describas tú, porque yo, en mi opinión, obviamente la tengo sobre ti como maestro. Pero para ti, ¿qué significa que antes de tu nombre aparezca la palabra maestro? Pues yo creo que maestro, la palabra es muy grande en el sentido de que desde mismo Jesucristo fue maestro, y es una palabra que engloba muchísimas cosas. Lo primero es el amor, el cariño, la entrega, la disciplina. Muy importante la disciplina para que eso funcione, porque en el momento que un maestro, un profesor, un director o un entrenador deja de exigir esa disciplina, deja de serlo. Entonces,
es una palabra que muy grande, demasiado, que llena de satisfacción. Bueno, vamos a ir cerrando, porque yo podría estar, con nosotros yo creo que podríamos estar aquí hablando largo y tendido y contar muchas más historias, o más anécdotas o más vivencias que nos permitan aprender de ti. Sí que me gustaría un poco cerrar esta charla, esta conversación que estamos teniendo con... Si tuvieras que mandar un mensaje a la sociedad actual, al momento en el que vivimos, en donde, bueno, pues puede haber muchas cosas que nos hagan la vida más fácil, pero hay otras que nos la están entorpeciendo. ¿Qué crees tú? ¿En qué crees tú que estamos carentes de o bien valores o bien una cultura mayor que nos permita ser básicamente mejores personas? ¿Qué mensaje te gustaría dar en el sentido de decir, bueno, esto va a quedar grabado, lo pueden escuchar hoy o a lo mejor dentro de 30 años? ¿Qué dirías? Hombre, yo diría que a mí me gustaría que hubiese más justicia en el mundo, menos armamento y más instrumentos. Si pudiéramos quitar todo el armamento y llenarlo todo de instrumentos, habría muchísimo, el ser humano sería mucho más feliz. Instrumentos, cuando hablo de instrumentos hablo de forma específica, pero lo extiendo a todo, a hacer teatro, a pintar, a hacer música, a hacer todo lo relacionado con el arte. Creo que nos hace... La cultura es lo que nos hace más libres. Un hombre culto es un hombre libre. Y me gustaría eso, me gustaría que transmitir que ojalá hubiese más equidad, más justicia, más igualdad en este mundo, porque riqueza la hay suficiente como para que todo el mundo pueda vivir feliz y vivir bien. Que de alguna manera me retrotrae a las tres palabras, a una de las tres palabras principales las tres palabras principales de las que hemos hablado, que tienen que ver con el desarrollo de que es la lectura, la música y el deporte. Podríamos decir que bueno, cuando te escucho hablar, digo, la cultura nos hace libres, la lectura, la música, el deporte también nos hace libre en ese sentido. La cultura general nos hace libre, y que el deporte es cultura. Es social, te interrelaciona. Es totalmente. Una persona que hace deporte, pues aparte de físicamente mantenerse mejor, pues tiene que preparar su macuto, sí, tiene que llegar, tiene que saludar a varias personas, sí, tiene que relacionarse, tiene que aprender a gestionar la frustración. Tiene que dejar el móvil por un momento, tiene que dejar de mirar el ordenador, a ver si... A veces miramos el móvil para ver qué hora es y luego no miramos la hora. Totalmente. Empezamos a hacer ese scroll que al final nos evade de la realidad, del presente, de poder disfrutar de este momento como hemos disfrutado, o por lo menos yo estoy más que satisfecho de haber podido compartir este momento contigo y te lo agradezco de verdad enormemente. Para mí ha sido un reto porque, bueno, yo llego hasta donde llego. Intelectualmente... Nacho, para mí también, yo tampoco creas que... Yo no soy una persona que tenga un buen don de palabras, en el sentido pero muchas veces tengo mis limitaciones, pero para mí ha sido un placer, de verdad, muy grande. La verdad que hay, ya por cerrar, hay una frase que me gusta a mí decir, que como está bien así, como ha salido, está bien, y es por la sencilla razón de que hoy estamos sentados el mejor José y el mejor Nacho que podíamos estar sentados. Si hubiéramos dormido menos, pues hubiéramos estado a lo mejor para un 6. Oye, pero si vamos a por el 6 estaríamos nuestro mejor 6. Sí. ¿Que hemos dormido más? Pues oye, pues aquí estamos. Entonces, como ha salido, es de la mejor manera que podía haber salido. Y yo creo que no es conformista, simplemente es ser amable con nosotros mismos, de decir, oye, pues mira, aquí estamos, lo hemos hecho, lo mejor que hoy hemos podido hacerlo. Y además, así que nada.
somos como somos y está bien, está bien así. Está bien así. Ser así. Que haya mucha paz en el mundo. Eso es a lo mejor lo último que se me ocurre decir, que tiene que haber paz. Hay que luchar porque haya paz. Menos armamento y más instrumentos. Bueno, José, muchas gracias por todo. Un abrazo.